Muy buenas noches, soy Armando San Román, me desempeño como editor general de Gestión Pública y Control del Grupo Gaceta Jurídica, y junto al profe Vlado, experto en gestión pública, abrimos este espacio denominado Conversatorio sobre la Modernidad, donde buscamos brindarles un alcance de lo que es la gestión pública y la modernización del Estado. Hoy tenemos como invitado especial a Raúl Molina Martínez, con el objeto de hablar sobre lo que es la descentralización. Profe Vlado, ¿cómo estás? Buenas noches. Tienes el audio por conectar. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes en esta plataforma que pone a disposición Gaceta Jurídica, y con el honor de presentar a Raúl. Creo que tenemos un... Sí. Ahora sí. Decía que con el gusto de presentar a una persona que es conocida, muy importante, he tenido la oportunidad de compartir espacios con él en el tema de descentralización, como es Raúl Molina Martínez, arquitecto con máster en gestión de políticas públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, diploma en gestión y diseño de políticas regionales, y creo que tú lo vas a presentar con mayor amplitud, Armando. Yo me estoy adelantando un poquito, pero no, claro, sí, aparte, Raúl es muy conocido en todo lo que es el ambiente de descentralización. Hola, Raúl, voy adelantando. Permíteme hacer, antes de darte la palabra, una breve presentación de tu perfil, sobre todo perfil académico y laboral. Bueno, en lo académico, Vlado lo ha adelantado, él es magíster en gestión de políticas públicas y también tiene un diplomado en gestión de diseño y políticas regionales. En lo que es la parte laboral, ha sido hasta hace poco viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM,
por más de 2 años, si la memoria no me falla. Antes fue asesor de despacho ministerial de Cultura, jefe de gabinete de asesores de la PCM, secretario de descentralización de la PCM. Bueno, ha tenido varios puestos más. Has estado en el Consejo Nacional de Descentralización también, y consultor de organismos internacionales, ¿no? USAID, Banco Mundial, AECID, la agencia alemana, y profesor de posgrados, que esa es otra alma mater que está coincidiendo contigo también, Vlado, me imagino, en algunas cátedras, ya que enseña en la Universidad de Piura, en la Cayetano Heredia, en la Universidad de Ingeniería, en la Continental, la Universidad del Pacífico, la Ricardo Palma, en fin. Raúl, un placer tenerte con nosotros y poder aprender de todo lo que tienes para contarnos de lo que es la descentralización. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Hola, Blau. Con Blau hemos trabajado y coincidido varias veces en la PCM también, ¿no? En la Secretaría de Descentralización, y después él era, cuando yo volví a la PCM como viceministro, él era uno de los secretarios. No dependía de mí, pero nos encontrábamos muy seguido en los pasillos. Claro que sí. Además, modernización y descentralización están muy ligadas. O sea, en realidad yo lo conocí hablado cuando era un pichón en el CND. Así es, cuando empecé en el Estado, casi. Claro, cuando Blau estaba empezando como profesional. Sí, hace 20 años, junto con la descentralización, más o menos. Sí, yo tuve la oportunidad de empezar ahí. Yo estuve en el CND entre 2003 y 2005, y Vlado ahí era un pichón, y ahí nos conocimos. Sí, bueno. Oye, empecemos con los básicos, ¿no? Yo siempre digo que para mí es la diferencia entre desconcentrar y descentralizar, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso en el Perú? No sé si nos puedes dar una breve pincelada, Raúl, en estos temas. Descentralizar implica compartir poder. Si no estás dispuesto a compartir poder efectivamente, no descentralizas. La desconcentración es transferir determinadas responsabilidades de ejecución, pero quien transfiere esas responsabilidades sigue siendo el titular del asunto, y por lo tanto diseña la política, maneja los recursos y deja que otros ejecuten determinados componentes de lo que quiere hacer, pero quien decide es el que desconcentra. Cuando descentralizas tienes que aceptar que aquel que recibe ese poder pueda tomar decisión. Y en el Estado eso significa que puede tomar decisión sobre lo que hace, y para tomar decisión sobre lo que hace, si estás en democracia, eliges autoridades que tomen esas decisiones, porque esas autoridades tienen que relegitimar sus decisiones frente a quienes los eligen, y para poder hacer eso, esas autoridades tienen que tener un cierto grado de autonomía sobre los recursos que manejan, porque si no, no pueden hacer nada sin plata. En el Perú, la descentralización está asociada en la Constitución a la condición unitaria del Estado. ¿Eso qué significa? Que las autonomías se desarrollan en el marco de marcos normativos o en el seno de marcos normativos de mayor escala. O sea, la autonomía regional y municipal se desarrolla en el marco de una normativa nacional. La autonomía municipal se desarrolla en el marco de normativas nacionales y regionales. En la práctica, eso no está funcionando en el Perú. Y comenzamos con un envión descentralista muy fuerte en el gobierno del presidente Toledo. El presidente García lanzó en el 2006 el shock de descentralización, que, claro, en esa época trabajaba en la Secretaría y armó mucho los instrumentos de ese shock de descentralización. Y, claro, permitió transferir las competencias a las regiones muy rápido, pero en la práctica no fue acompañado por los recursos y por un alineamiento de competencias entre niveles de gobierno. Y en el 2007, coincidiendo con el shock de descentralización, en diciembre se emite la LOPE. Y la LOPE introduce un concepto que se llama la rectoría, que en realidad la rectoría es el liderazgo de las políticas nacionales por los sectores, pero lamentablemente la LOPE asoció la rectoría a la ejecución de políticas nacionales. Esta asociación, que teóricamente no debería haber sido perjudicial, en la práctica significó que los sectores asociaron rectoría a ejecución. Entonces fueron recentralizando poderes en contra de las autonomías regionales y locales, y en la práctica, sobre todo en ese tramo del presidente García y en el gobierno del presidente Humala, con el reforzamiento de la gestión desconcentrada de los programas sociales a través del MIDIS,
hemos evolucionado a un modelo claramente desconcentrado con autoridades elegidas, que es un contrasentido, pero si queremos una definición corta de lo que es el Estado peruano hoy día, es un modelo desconcentrado con un enorme poder nacional y autoridades elegidas a nivel regional y local que tienen que, entre comillas, mendigar los recursos para poder hacer las cosas que deciden, si es que el nacional se los permite. Entonces tenemos un Estado muy supeditado a las decisiones nacionales desde mi punto de vista, más que antes de 2002. Cuando yo he sido funcionario municipal en la década de los 90, teníamos más autonomía efectiva que la que tiene un alcalde hoy día. Ahora, entonces, Raúl, yo creo que... Dale. sí, a la luz de lo que tú dices, entonces, ¿qué esperar de lo que fue la transferencia de competencias entre el gobierno regional y el gobierno, hacia el gobierno regional? Bueno, el gobierno local ya venía trabajando desde los 80. A la luz de lo que tú dices, ¿cómo esas competencias que luego se traducen en políticas descentralizadas, en la rectoría que has comentado, ¿cómo viene en ese contexto el balance del proceso? ¿No? Porque recuerda que 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, con el shock que tú has comentado, el impulso fue a transferir competencias, transferir responsabilidades. Entonces, en ese contexto, hoy a la luz de casi 20 años del proceso, ¿cuál es el balance? A ver, tú más que nadie eres consciente que lo que se transfirió principalmente entre 2007 y 2009, que fue el gran rush de transferencia de competencias, fueron funciones regionales, más que competencias, funciones regionales. Se transfirieron casi la mayoría de las 185 funciones. Competencia es distinto, competencia es un poder para actuar. Desde mi punto de vista, las competencias pudieron haber sido una lista distinta que las 185 funciones, o sea, más de una función podían agruparse en una sola competencia, pero para que el gobierno nacional hubiera podido hacer eso, hubiera tenido que tener claro cuáles eran las competencias de cada nivel en las cadenas de producción de los bienes y servicios públicos. Porque cuando tienes un Estado descentralizado formado por más de un nivel de gobierno, lo que sucede generalmente es que la entrega de los productos públicos involucra responsabilidades enlazadas de más de un nivel de gobierno. Por lo tanto, cuando tú defines competencias de cada nivel, tienes que hacerlo pensando en la cadena. En el Perú eso no se hizo. No se hizo por una razón muy sencilla. La ley de gobiernos regionales 2002, la ley de municipalidades 2003 se hace sin concordarla con las funciones regionales. Y del Poder Ejecutivo todo el mundo esperaba la LOPE, salió recién en 2007 y la LOPE no se pronunció sobre las competencias compartidas, que son aquellas donde se alinean dos o más niveles, y las dejó para las leyes de organización de los ministerios. Todos los ministerios no han actualizado sus leyes de organización y aquellos que lo han hecho mirándose a sí mismos, no mirando el Estado en su conjunto, alineando sus competencias con las de los otros niveles de gobierno. Entonces lo que tenemos es un Estado fragmentado en pisos, es un edificio de varios pisos sin escaleras entre los pisos. Entonces hay muchas competencias o funciones donde actúan dos o más niveles de gobierno y no se tiene claro el límite entre una y otra. Y peor aún, los recursos no están atribuidos en función de las responsabilidades de gasto de cada nivel, porque no hay forma de hacerlo, porque no está claro cómo se comparte los costos de producción de cada bien y servicio público. ¿Qué se debe hacer hacia adelante? Varias veces lo he conversado con algunos de los premieres con los que me ha tocado trabajar. No hay forma de ordenar todo eso sistemáticamente. Es demasiado trabajo y ya se ha emitido mucha legislación. Yo lo que haría es comenzar a ordenar por pedazos, poniendo énfasis en qué, en aquellos productos públicos que son sustantivos para la gente. Hoy día es clarísimo. La atención primaria de salud, sobre todo acceso y calidad en las zonas rurales y en las zonas periféricas urbanas, calidad y acceso de la educación básica regular, sobre todo en áreas rurales, reactivación económica, y eso implica promoción de las capacidades de operar en mercados competitivos para los pequeños actores económicos que son poco productivos en el Perú, tanto rurales como urbanos, todas las las economías de supervivencia, la agricultura familiar y seguridad ciudadana.
que es un tema clave para nuestra gente hoy día, sobre todo en áreas urbanas. Esos 4 temas hay que convertirlo en productos públicos que ya está más o menos definido en mucho del planeamiento que existe y repensarlo como cadena. Eso va a significar que el nivel nacional tiene que aceptar que hay cosas para las que él no es el más hábil, sino más hábiles son los niveles subnacionales. La lógica tiene que ser, yo soy rector, o sea, director de orquesta, el rector es un director de orquesta, en lo posible no debería tocar instrumentos, solo dirigir. Los regiones son principalmente como nivel intermedio, un nivel que articula. Las regiones deberían ser vistas como los agentes del nivel nacional para adecuar y colocar los productos de las políticas públicas nacionales. Y el local es o prestador o acompañante de la prestación. ¿Por qué? Porque goza de cercanía a la población. El mejor ejemplo de acompañante en la prestación es las políticas públicas para luchar contra la anemia infantil. Eso necesita trabajo junto a las familias. Todos los casos exitosos han sido aquellos en que los alcaldes se compraron el tema y pusieron promotores que iban a las casas a visitar que las señoras le dieran los suplementos de hierro a los niñitos. Y en esos municipios, en Arequipa, en Ayacucho, hemos tenido resultados espectaculares de reducción de anemia. Si se hubiera tratado de hacer desde el nivel nacional, como en el resto de los departamentos, no se consiguen los mismos resultados. Entonces, con esa lógica, director de orquesta o rector, articulador o bisagra intermedia y acompañante o prestador, hay que comenzar a revisar todas las funciones. Como no se puede hacer sistemáticamente, mi propuesta es hacerlo por prioridades en función de lo que es más importante para la gente. Ahora, Raúl, disculpa, a la luz de lo que dices, y de aquí ya le dejo el pase a Armando, pero yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero el reto, yo creo que hay un reto, ¿sabes?, en un aspecto, y ahí quiero tu apreciación porque tú vienes de ese mundo, del mundo local. Tú sabes, a los gobiernos locales, con la Ley Orgánica de Municipalidades, les dieron competencias en desarrollo económico local. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Que es un tema en donde yo creo no se ha avanzado mucho, o sea, donde no se ha visto, diríamos, una gestión del cambio, ¿no? Que para mí es importante porque, por ejemplo, todas las MIPES en el Perú, ¿dónde están? ¿Dónde está su domicilio fiscal? ¿Dónde están sus líneas de operación? En el mundo local. Entonces, los servicios, ¿dónde están? Operan en el mundo local. Entonces, ¿cómo se debería hacer para impulsar el desarrollo económico en el marco de la descentralización, teniendo en cuenta las atribuciones que tiene el nacional, el regional y el local? Porque los 3 tienen atribuciones en temas de desarrollo. Y más aún, siendo la finalidad de la descentralización el desarrollo integral, armónico y sostenible, para que no se quede en el papel, algo que es sumamente importante para poder impulsar. Y lo digo a la luz de que necesitamos una reactivación económica, de que veo que en el discurso el presidente por lo menos está apostando por la descentralización, y diríamos, ahí tenemos una oportunidad para ese ámbito en el cual creo que no se ha trabajado mucho. Yo me quedo ahí para luego ya dejarlo a Armando con otras preguntas. A ver, ese tema da para hablar 2 días y medio sin parar, pero a ver, ¿qué te diría yo? Las principales, el problema es que no les damos herramientas a los gobiernos subnacionales para ejercer esas competencias. La función reforzada en promoción del desarrollo económico local a los gobiernos locales fue una pelea del CND, de la gerencia que estaba a mi cargo en el CND cuando se formuló la Ley Orgánica de Municipalidades, porque yo venía de esa vertiente y conocía mucha experiencia internacional positiva a través de municipios para promover capacidades de desarrollo económico a nivel local. ¿Cuáles son las herramientas que en el modelo, digamos, centralista y de no intervención del Estado se han usado en estos últimos años? Fondos concursables que manejan principalmente Produce, Concitec y algo Agricultura y Mincetur, donde los agentes económicos, apoyados por algún nivel de gobierno, tienen que presentar proyectos para que sean financiados. Y miramos el desempeño de esos fondos, primero que son pequeños para el tamaño de la demanda, son muy exitosos en términos de lógica técnica, pero su cobertura es muy pequeñita. Y si nos vemos, en general está concentrada en el departamento de Lima y en las ciudades mayores. Llega muy poco a áreas rurales.
Además, son fondos muy chiquititos que les permiten desarrollar alguna iniciativa, pero no sostienen a las empresas durante su periodo de consolidación. Y el Procompite famoso, que es una autorización a los gobiernos locales y regionales para que 10% de sus fondos de inversión los puedan dedicar a apoyar iniciativas de desarrollo económico de asociaciones principalmente. Son absolutamente insuficientes para el tamaño de la demanda. ¿Cómo debe funcionar esto? Esos fondos nacionales concursables deberían ser mucho más grandes y mucho más diversificados en sus posibilidades de lo que pueden financiar. ¿Quiénes deberían ser los agentes de colocación? No basta con publicar la convocatoria del Foncito, cualquiera de ellos. Lo que se necesita son agentes que coloquen los fondos y que ayuden a los agentes económicos a preparar sus propuestas. Ese nivel, esa función debería ser regional. Y me van a decir, no hay capacidades. Por favor, las regiones tienen gerencias de desarrollo económico regional. Tienen agencias de fomento de la inversión privada que se autorizaron con una ley del 2004 y el MEF nunca ha permitido que implementen, ni siquiera contratando una persona. Algunos están formando agencias de desarrollo regional promovidas por la PCM y tienen por lo menos una agencia agraria por provincia que están totalmente desmanteladas y con un poquito de plata podrían convertirse en agentes para promover que los agentes económicos puedan preparar propuestas. Si no tienen las capacidades hoy día, los equipos de Produce, Mincetur, Agricultura deberían preparar 25 equipos. No son miles, son 25 equipos de 5 o 6 puntas que se mueven en los departamentos ayudando a formular proyectos de desarrollo económico. ¿Y qué hacen los gobiernos locales ahí? Acompañar esos procesos. Porque claro, esa función en área urbana no es igual que en área rural andina no es igual que en Amazonía. Y nuestros gobiernos locales son muy desiguales, pero todos esos fondos exigen organización de los productores. ¿Quién tiene más capacidades para organizar los productores? El municipio. ¿Quién tiene más capacidades para supervisar que metan la plata en aquello para lo que se les ha prestado y en ayudar a canalizar la demanda de esos productores a la región y al gobierno nacional? El municipio. ¿Quién tiene más capacidades para canalizar información sobre mercados que los ministerios y los gobiernos regionales pongan al alcance de los productores? El municipio. El municipio debería ser una ventanilla de acompañamiento, apoyada por 196 agencias de agrarias regionales que podríamos convertir en agencias de desarrollo económico provincial, como hicimos en San Martín hace como 6 o 7 años. Es meter un poquito de plata en financiar 25 equipos de 5 puntas en la capital del departamento y 6 puntas que se muevan en moto. No es tan complicado, pero en el gobierno nacional no se quiere pensar en esa posibilidad. Todo se diseña mirándose la panza de los ministerios, como si todos los brazos de ejecución dependieran de los ministerios. Entonces, claro, me imagino Caliwarma desde Lima hasta el último rincón de la selva. Me imagino Agroideas desde Lima hasta el último rincón de la selva. Me imagino Provías descentralizado desde Lima hasta el último rincón de la sierra. Y no pienso qué cosa pueden ayudarme a hacer ellos y cómo construyo capacidades para que lo hagan. Porque si no, ¿para qué seguimos gastando, Dios mío, en casi 2.000 gobiernos descentralizados en mantener burocracias que no nos da la gana de usar? Y decimos, no tienen capacidades. Formemos capacidades. Son corruptos. Creemos sistemas de compliance, de vigilancia ciudadana, fortalezcamos la Contraloría a nivel local para que reduzcamos los riesgos de corrupción. Pero si vamos a seguir quejándonos de las capacidades y la corrupción, nunca vamos a tener un Estado que llegue a la gente, nunca. Sí, pues, ¿no? Ahora que estabas mencionando eso, creo que en la entrevista que hablamos, y también hay dos informes de Nelson Chak, cuando dice que solo se ha visitado el 20% del territorio nacional en gobiernos subnacionales, ¿no? Para hacer auditorías, ¿no? Entonces, ya vemos que hay una falta. Y también hay dos puntos que siempre estamos mencionando de los problemas en la descentralización o de los gobiernos regionales, ¿no? Uno es la corrupción, es uno de los puntos, y el otro es la falta de capacidades de los funcionarios. Pero una de las cosas que yo replanteo es, ok, pero en 20 años, o sea, entiendo que Servir tiene un proceso y ha tenido que entrar, pero en 20 años no hemos podido generar capacidades también en las regiones, o sea, hay un default también de los gobiernos que podrían haber ido ya implementando, ¿no?
entiendo que tenemos un órgano que debe rectorar o batutear, pero creo que el gobierno regional también ahí como que se ha quedado un poco en formar personal que pueda servir, ¿no? Porque decirle Mira, al gobierno central, mándame, hazme, ok, como impulsor puede ser, pero necesitamos un empuje ahí, ¿no? Mira, el gobierno regional de Arequipa muy tempranamente en el 2007 intentó un proceso de reforma de su organización, porque la organización con la que hemos creado los gobiernos regionales es un pegoste de los CETARES, más las direcciones regionales sectoriales que había en los departamentos, más una cúpula de gerencia y gobierno que se creó con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. No son instituciones integradas y son instituciones muy grandes. Los gobiernos regionales más chiquitos tienen con la planilla de salud y educación como 20,000 servidores y los más grandes tienen 40,000. Entonces, Arequipa intentó una reforma. ¿Qué pasó? El gobierno, la propia presidenta de la entonces Comisión de Gobiernos Locales del Congreso le metió una demanda constitucional a Arequipa, diciendo que estaba vulnerando la ley nacional, cuando la Constitución dice que son autónomos para organizarse. Entre 2010 y 2014, cuando el presidente, el que en ese momento era presidente regional, César Villanueva, no había tenido los problemas que todos conocemos, llevamos adelante un proyecto muy audaz de reforma institucional en el gobierno regional de San Martín, que incluyó eso que acabo de mencionar, de convertir las agencias agrarias en agencias de desarrollo económico provincial, que puso las direcciones regionales sectoriales como órganos de línea de las gerencias, algo que recién la PCM en el 2018 ha convertido en norma nacional. En San Martín lo hicimos en el año 2010. Y una de las cosas que se hizo en San Martín fue que los que eran gerentes del gobierno regional y directores regionales en ese momento, por decisión de política regional, se presentaron a los exámenes de servir para convertirse en gerentes públicos, como lo es Blado, por ejemplo. Y Blado sabe cómo es pasar por el filtro de servir. ¿Qué permitió eso? Que, como sucede en el caso de servir, ya no sé si sigue funcionando igual, porque ahora la plata la maneja el MEF, el gobierno regional tenía presupuestado un determinado salario muy bajito para esa plaza y Servir te completaba el diferencial respecto al valor de tu perfil. Eso le permitió al gobierno regional de San Martín pagarle más a sus directores regionales y a sus gerentes contra presupuesto nacional. Y esos colegas servidores públicos, después cuando César Villanueva dejó el gobierno regional, muchos de ellos pasaron a ser directores o gerentes en otros departamentos, porque su valor de mercado aumentó mucho. Hay que pensar que todo el esfuerzo de capacitación se queda en las personas y se mueve con las personas. Es la típica externalidad de la educación. Entonces, si tú no, además de la formación de los servidores públicos, no trabajas proyectos de fortalecimiento de las instituciones, es probable que los esfuerzos que se hacen en una gestión regresen a cero en la siguiente porque van a migrar con las personas. Pero el gobierno nacional nunca se ha esforzado para eso. Lo único que ha hecho es meterle cabe y meterle cada vez más restricciones de gestión a los gobiernos regionales para convertirlos casi en analfabetos, incapaces de tomar una decisión propia, porque todo hay que pedir permiso a Lima, todo hay que pedir permiso a Lima. Para hacer modificaciones presupuestarias que en los años 90 se podían hacer autónomamente, hoy día hay que pedir autorización. Para hacer modificaciones presupuestarias que antes se hacían con resoluciones de gerencia, hoy día hay que sacar ordenanzas municipales, porque todo es meterle la responsabilidad a la autoridad política. Eso solo se llama una cosa, desconfianza. Que algunos gobernadores se la han ganado y algunos alcaldes se la han ganado, sí, pero con eso no estamos construyendo instituciones. Busquemos la manera de pelear contra la corrupción, pero no porque hay corrupción vamos a atar de manos a toda la institucionalidad subnacional que tenemos en el país. Sí, ahora, pues perdón, ha hablado. Y ese punto es muy interesante porque lo que estamos haciendo, no solamente en el tema de descentralización, sino también en el tema de contrataciones, en el tema de abastecimiento, en todos los temas a nivel nacional con el tema de la corrupción, es bloqueemos al funcionario de tal manera que no pueda hacer nada y aseguramos la corrupción. Lo gracioso es que lo bloqueas tanto que termina siendo corrupto. O sea, la corrupción sí, porque no se está curando el tema de raíz, ¿no? Y lo que estás haciendo, como tú dices, es amarrarlo. Eso... O sea,
Mira, yo, como has dicho en la presentación, he sido funcionario en los 4 últimos gobiernos democráticos más o menos tiempo. Y la sensación que tengo cada vez que regreso al Estado, y he tenido la suerte que siempre ha tenido que ver con PCM, entonces puedo comparar la PCM de cada periodo, el Estado cada vez está más atado de manos y es más torpe para actuar. Porque por controlar la corrupción y controlar lo que se entiende como discapacidad de las entidades, hemos hecho que los sistemas administrativos que son comunes a todo el Estado sean cada vez más rígidos y usando para lo malo digamos, los desarrollos tecnológicos informáticos, porque puedes controlar mucho mejor con data masiva. Entonces, se están usando para amarrar y amarrar y amarrar cada vez más a las entidades, restándoles autonomía, y el Estado cada vez está más trabado, trabado y trabado. Raúl, pero Dime. siendo el proceso político, ¿qué hay que hacer para poder mejorar esto que tú has descrito tan bien, ¿no? ¿Qué hacer desde lo político, ¿no? Y teniendo en cuenta que la PCM es conductora del proceso de descentralización. Antes yo recuerdo en el CND pues había el consejo directivo, que tú también has estado creo ahí un momento, en el CND, ¿te acuerdas? Donde habían 4 miembros del Ejecutivo, 2 de los gobiernos locales, 1 provinciales y tal. Ya, ¿qué hacer políticamente? El CCI, el famoso Consejo de Coordinación Intergubernamental. Porque si a veces dice la política que ese es el arte que puedes tú de tratar de imponer una cosa para que funcione de una forma diferente a la que está funcionando. Si no funciona la parte técnica porque se dan de vueltas, de tropezones, bueno, que la parte política agarre, lo alce al bebé y diga, así se va a caminar, y le ponga pues los hilos conductores. Entonces, ahí desde tu apreciación, tú has estado muy cercano a esos elementos en diferentes instancias. ¿Qué se debería hacer desde la parte política? Es una buena pregunta. Hace unos cuantos días estaba en una conversación sobre este mismo tema, pero con gente de provincias, y me preguntaban ellos, ¿y cómo hacemos para que un proceso de descentralización o cualquier proceso de reforma avance? Tiene que haber élites que lo demanden. O élites subnacionales o élites nacionales que asuman que para el funcionamiento global de las instituciones es mejor descentralizar, o élites subnacionales que reclamen eso para poder llevar a cabo sus proyectos de base más territorial. Ahí tenemos un problema, efectivamente. O sea, la ANGR, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es un actor que nació justamente en 2007 en reacción a la desactivación del Consejo Nacional de Descentralización, y ha jugado un papel como interlocutor del gobierno nacional, pero hay que reconocer que a nuestros gobernadores de departamento les cuesta mucho articular una agenda común respecto al proceso. Algunos de los gobernadores hacen esfuerzos en esa dirección, pero en general a nuestros gobernadores les gana la agenda de su departamento y les cuesta tener una mirada más global del proceso de descentralización. Si no fueron los actores políticos, podrían ser las burguesías regionales. No tenemos burguesías regionales muy fuertes en muchos departamentos, justamente por la enorme debilidad que tienen los departamentos, que es su gran desigualdad en términos de base económica. ¿Por qué cuando se hizo el único referéndum en 2005 para la integración de departamentos, Arequipa fue el único que votó a favor de la integración? Porque en Arequipa hay una élite arequipeña que necesita más autonomía para seguir desarrollándose. Esa ciudad tiene mucho potencial de desarrollo y hay actores económicos que necesitan más techo para crecer. ¿Dónde más podemos encontrar eso? Tal vez en La Libertad, tal vez en Piura, tal vez en escala más chiquita en San Martín, que hay una burguesía en formación en San Martín muy rápida, pero todavía es chica. Cusco, pero con un cierto aletargamiento, porque Cusco está medio ensimismado en la actividad turística y no le permite a sus élites encontrar otros motores de desarrollo para el departamento. Entonces, no habiendo eso, lo ideal sería que desde el gobierno nacional, si nuestros líderes políticos y nuestros líderes económicos privados
se dieran cuenta que a la larga el Perú necesita descentralizarse, poner incentivos para que ese proceso vaya tomando forma. No, no me imagino mucho cómo hacerlo, sino desde aquellos que creemos en la descentralización como forma transversal de organización del Estado, promover el debate a favor del proceso. El presidente Castillo ha dicho en su discurso del 28 de julio que iba a convocar a los gobernadores esta semana y a los alcaldes la semana siguiente. Con todo el respeto que se merece siendo un presidente nuevo, tengo que decirle que convocándolos una vez no va a resolver el asunto. Necesitamos instalar mecanismos regulares, predecibles de diálogo y coordinación entre gobiernos regionales y gobierno nacional. No son tampoco los gores ejecutivos, que fue la iniciativa del periodo anterior. Hace poco se ha emitido un decreto supremo para reglamentar el famoso CCI, Consejo de Coordinación Intergubernamental, que se creó en la LOPE en una línea, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ese puede ser un mecanismo si el gobierno nacional cree en él, cree realmente en la posibilidad de un Estado más articulado, reuniéndose periódicamente a definir prioridades y orientaciones generales de política con los gobernadores y encargándole a los gobernadores que lo hagan con sus alcaldes. Necesitamos, la OECD cuando hizo los estudios sobre la organización del Estado peruano, una de las cosas que me impresionó fue que dijeron, en América Latina el Estado peruano es uno de los más incapaces en términos de capacidad de coordinación de políticas. Somos un Estado que se ha encerrado en ciclos institucionales cuando hoy día los desafíos de política pública para servir más y mejor a la gente son cada vez más multisectoriales y multinivel de gobierno. Porque ninguna institución sola puede lograr los resultados que se necesitan. Se necesita de más cooperación e interdependencia interinstitucional. Blau tiene ahí sus términos de cooperación, coordinación, pero más allá de esas categorías más específicas, lo importante es que hoy día un Estado tiene que ser más articulado entre todas sus partes, más en un país tan diverso y tan digamos, desigual como el Perú. Entonces tenemos que crear distintos pisos y espacios donde ese Estado se articule. Hoy día va a ser muy difícil pensar en integrar los departamentos, pero ¿por qué no podríamos crear un mecanismo de coordinación por macroregiones entre un grupo de ministros y un grupo de gobernadores que miren la costa norte, que miren la costa sur, que miren el centro del Perú, que miren el sur andino, que miren la Amazonía con lógica territorial? Un ministro de sectores sociales, un ministro de sectores productivos, un ministro de sectores de gobierno y 5 o 6 gobernadores. Una vez al año o 2 veces al año a mirar la estrategia de acción conjunta del Estado para esos grandes territorios y que los gobernadores comiencen a darse cuenta que su departamento es una pieza en un rompecabezas mayor. Justo por ahí quería hacer dos temas, o quería bloquear. 3. El primero era que estaba, a la hora que hablaste del presidente, estaba recordando su discurso, lo revisé antes de comenzar para saber por dónde iba y cómo agarrarlo de la descentralización. En lo que es reactivación económica, él está planteando transferir 3.000 millones a los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Y creo que 700 a un programa de Trabaja Perú, o sea, quiere agarrarlo con reactivación. Me parece que eso está ligado a lo que mencionaste, que quiere reunirse con ellos. El tema del dinero y presupuestalmente cómo va a salir, tengo ciertas dudas, pero igual creo que como idea, claro que se falta estudiarlo y todo lo demás, es una inyección de dinero directo al gobierno local como para poderlo trabajar. Pero eso ligado a que tenemos funcionarios que se están mirando desde los locales hacia adentro y no están interrelacionándose entre ellos, creo que el esfuerzo se queda como muy corto, ¿no? Si me dejo entender, es como que sigo trabajando con estos 3 de siempre, ¿no? Y eso está ligado con lo que tú estabas diciendo en 2 aspectos. El primero, creo que los gobiernos hay una parte de la política que es la mancomunidad, ¿no es cierto? Y creo que ese tema está todavía que no se trabaja como debería trabajarse. Para mí eso también está ligado a otro tema que podremos abordar después, que es el tema de qué tipo de descentralización
también queremos, ¿no? O sea, nos quedamos en hablo del territorio como territorio, nos quedamos en descentralización tipo departamentos, nos organizamos en macro regiones económicas, por ejemplo, guardando las distancias y con el mayor respeto, pero cuando se forma la Unión Europea no es que agarren y comenzamos a unirnos así nomás, ellos vean dónde nacía su relación económica y de la economía fueron avanzando paso por paso, no se podía retroceder y iba llegando hasta lo que hoy día podemos ver. Y el tercer punto que para mí también está relacionado a todo esto es que la función del Estado es brindar servicios de calidad al ciudadano. El que más cerca está para hacerlo, escuchar su necesidad, darle el servicio y todo lo demás, es el gobierno local, como tú lo has mencionado. Pero el servicio es transversal, o sea, tú no es alguien tiene que si es el agua, hay varios componentes del agua que van a pasar por varios niveles de gestión y por varios sitios de gestión, hablando ya territorial o de alguna manera. Entonces, todos esos elementos están puestos en una situación que deben coordinarse y no lo veo. Yo no sé si el GORE o como tú has mencionado, algún otro mecanismo que permita utilizarse como bisagra o de ente relacionador entre todos estos puntos tan difíciles de articular en algún momento, ¿no? Mira, cuando al final del gobierno de Humala, el MIDIS decidió diseñar o desarrollar el concepto del SINADIS, que es el Sistema Funcional de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Por qué? Porque la gestión de ese momento en el MIDIS tenía claro que aunque sus programas eran desconcentrados con gestión nacional, el desarrollo e inclusión social como materia necesita de la intervención de todos. Entonces había que ver cómo en el marco de una política nacional de desarrollo e inclusión social se articulaban todos los niveles. Y en la discusión interna fue quedando claro que no solo se necesitaba coordinación horizontal en el nivel nacional, se necesitaba coordinación horizontal en el nivel regional entre los brazos regionales, porque cada gobierno regional tiene gerencias y direcciones que no trabajan articuladas entre sí, y con todos los agentes desconcentrados del nivel nacional que hay en cada departamento. Y además a nivel local, el alcalde tenía que articular a todos los agentes públicos, privados y sociales que pueden contribuir con el desarrollo e inclusión social bajo el sombrero de la articulación regional y local. Entonces, ¿qué demostró eso? Que la articulación tiene que ser horizontal y vertical en varios pisos. Por lo tanto, apliquemos eso también al tema de integración de regiones. Hoy día en el Perú es muy poco probable que logremos generar consenso social para integrar departamentos y que algunos departamentos renuncien a tener autoridades propias, porque los que tendrían que renunciar son los departamentos chicos, y los departamentos chicos te van a decir, encima que soy desfavorecido, me pides que yo renuncie en favor de un departamento grande. Pero podemos buscar que cada uno pierda su especificidad, y eso es válido también para lo municipal, que comiencen a tener incentivos y oportunidades para trabajar juntos. Y las mancomunidades ofrecen eso como una gran posibilidad, pero para eso el gobierno nacional tiene que creer en las mancomunidades. Hasta ahora, solo una mancomunidad regional tiene código de unidad ejecutora presupuestal. Y ayer estaba viendo en el CIAF por otra cosa, y no pasan de 30 mancomunidades municipales, pero la Secretaría de Descentralización tiene inscritas como 200. Y hay como 6 o 7 mancomunidades regionales, solo una tiene registro presupuestal y les ha tomado 3 años conseguir eso, porque el MEF no cree en las mancomunidades. Pero las mancomunidades son la manera de trabajar cada vez más juntos sin perder mi propia identidad. ¿Y qué pasa? Entonces, agarremos el concepto que ahora está tan de moda de enfoque territorial, que puede ser una manera de convertir en algo más concreto la descentralización. ¿Qué pasa si las mancomunidades comienzan a poner en práctica eso que se llama enfoque territorial y comienzan a entender el territorio que comparten como una estructura donde cada uno de ellos tiene un papel, pero lo que importa es fortalecer la estructura de la que forman parte? Un corredor económico, una cuenca, una macrorregión económica, un mercado regional de determinado clúster de actividades. Y eso puede abrir oportunidades para los municipios chicos y para las regiones chicas, pensándose no como
unas islas en el desierto, sino pensándose como parte de estructuras mayores. Y eso poco a poco puede comenzar que la gente vea que la integración es algo concreto que tiene base económica y base social más que político-administrativa. Sí. Porque lo político-administrativo es organización del Estado. El Estado tiene que organizarse por pisos, pero el territorio sí funciona en estructuras también por pisos, desde lo más grande a lo más chiquito, pero articulando el territorio. Entonces, el municipio solo, el pueblito solo, el departamento solo, no hace economía, lo hace cuando se junta con otros en estructuras territoriales que tienen que ver con las ciudades, las carreteras, los mercados y las interrelaciones de la población moviéndose en el territorio. Entonces, Raúl, en el Perú, todo el mundo reconoce 4 o 5 grandes macrorregiones, pero cada una de esas macrorregiones está formada por subespacios y cada uno de esos subespacios por subespacios más chiquitos. Entonces, ahí tienen su posibilidad las mancomunidades regionales y las mancomunidades locales. Pero el gobierno nacional tiene que acercarse a esas estructuras. Los ministros tienen que convocar a los alcaldes y a los gobernadores con lógica territorial para que todos contribuyamos a que esas estructuras comiencen a ser visibles para la gente. Raúl, una que he visto mientras has estado hablando, varios de los que siguen estos espacios y siguen los temas de descentralización acaban de comentar, ¿no? Rosa Fátima, que le hacemos llegar un saludo, Juan Carlos también, que he visto que han comentado, que me parece interesante, ¿no? Uno, el tema de las agencias de desarrollo regional. Las agencias de desarrollo regional. Otro, los modelos de la gestión descentralizada de los servicios. ¿Por qué te hablo de esos dos ejemplos que los traigo a colación de quienes han participado en los comentarios de este en vivo? Porque ambos están, diríamos, institucionalizados, ¿no? Es más, el modelo de gestión descentralizada de los servicios decían que cada ministerio tenía que salir con una resolución ministerial, plantear el modelo de gestión descentralizada de los servicios. Entonces, has dicho tú muy bien, diríamos, por dónde debería estar la estrategia, ¿no? Pero los instrumentos como estos u otros que se te puedan ocurrir, yo quisiera cerrar ya mi participación con esas dos preguntas que las traigo a colación. ¿Qué instrumentos tenemos para hacer eso que estás diciendo y que creo que la audiencia está coincidiendo contigo y yo también voy en la misma línea que tú? ¿Qué instrumentos? Agencias, el tema de los modelos de gestión descentralizada, lo que han sido los MUNI ejecutivos, los GORI ejecutivos, en fin. ¿Qué mecanismos tenemos que ponerle atención? Yo insisto que las mancomunidades son un mecanismo y son un mecanismo que debería tener un apoyo más enfático del gobierno nacional, porque las mancomunidades pueden permitir convertir en estructuras de organización del Estado en el territorio, refleje mejor los territorios reales formados por la economía y la sociedad. Pero efectivamente, como dices tú, hay instrumentos institucionales que la PCM desde la Secretaría de Descentralización ha estado impulsando en el último quinquenio. Uno son las agencias regionales de desarrollo y otros son esto que se han llamado modelos de prestación de servicios públicos que se regularon por una directiva a fines del año pasado. Uno por uno. Comienzo por las agencias, porque está más relacionado con el tema anterior. Las agencias regionales de desarrollo retoman un modelo que se usó justo en la Unión Europea, como comentaba Armando, para fomentar que las regiones europeas más atrasadas, en términos relativos con respecto a las más desarrolladas, pudieran nivelarse cuando la Unión Europea estuvo en sus años de formación. O sea, principalmente el sur de Europa. Entonces, un montón de dinero del norte de Europa se metió en el sur de Europa para fomentar un desarrollo relativo más rápido. ¿Qué son las agencias? Son agentes del Estado, como su nombre lo indica, que cumplen roles de activación de oportunidades de desarrollo territorial en esas regiones más atrasadas. De miles de maneras, inclusive subsidiando a jóvenes, subsidiando a pequeñas empresas, subsidiando a municipios de menor desarrollo relativo,
con una característica, temporalmente, porque la clave del subsidio para el desarrollo territorial es que tiene que ser temporal. No como acá, que damos exoneraciones y se quedan 30 años. Tú a un joven subsidia los 3 o 4 años que forme su empresa y después que vuele solo. A un pequeño pueblo métele subsidio con infraestructura y dinero unos años y después déjalo solo. Eso no se tiene claridad porque no se tiene claridad sobre los objetivos. ¿Cuál era la idea de las agencias regionales de desarrollo? Que los gobiernos regionales tuvieran un brazo ejecutor con una lógica más dinámica que la burocracia regional para activar la economía de las regiones. El problema es que ese brazo tiene que ser un brazo público-privado porque tiene que acercar la política pública de desarrollo económico a las necesidades de las empresas. Y hoy día no tenemos legislación que nos permita hacer ejercicios como los que se hicieron en Europa. No tenemos legislación que permita crear personas jurídicas público-privadas que no sean las concesiones y las APPs. Que, por supuesto, Proinversión nunca le deja a los gobiernos regionales y a los municipios que formen ese tipo de formas. Tiene que haber una manera mucho más expeditiva de crear formas jurídicas, sociedades, personas jurídicas público-privadas, donde los privados y el sector público territorial ejecuten una agenda de desarrollo económico y desarrollo de la competitividad territorial. Sí. ¿Cuál puede ser la ventaja de estas formas de organización societaria? Que pueden tener plata pública, pero operar con incentivos privados. Y los que trabajen ahí pueden ser equipos especializados que no sean burócratas, sean equipos especializados que formemos para dedicarse a la activación de mercados y oportunidades de desarrollo económico en los territorios a partir de sus propias potencialidades. ¿Por qué no ha prosperado mucho la iniciativa de la PCM? Porque no han trabajado esa otra parte, que es la normatividad. Se han dedicado a trabajar solo el alineamiento, digamos, de la demanda con los programas nacionales, pero como ya dije antes, los programas nacionales son muy chiquitos. Entonces, han estado haciendo estudios y activando diálogo y todo, pero tenemos que pasar a un siguiente nivel donde los departamentos se den cuenta que el concepto agencia puede ser un buen brazo para poder ejecutar estrategias público-privadas consensuadas entre el sector público-privado para promover desarrollo económico. Y los modelos de servicios tienen que ver con lo que estábamos hablando cuando hablábamos de la transferencia de competencias. En 2009, cuando yo era secretario de descentralización y Vlado era uno de mis colaboradores, emitimos un decreto supremo 047-2009 que instaló por primera vez el concepto de gestión descentralizada y mandó que los ministerios tenían que desarrollar matrices que alineen las competencias de los 3 niveles de gobierno o de 2 niveles de gobierno, si fuera el caso, para la producción de bienes y servicios públicos. Empujamos, desde la PCM se empujó durante varios años, pero no hubo voluntad de los sectores de trabajar eso fuertemente, con excepciones temporales del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el antiguo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Mujer, el MIMDES, del MIDIS temporalmente, del nuevo MIMP, principalmente de ministerios sociales. En 2017, lamentablemente en la PCM, cuando limpiaron la PCM con su reorganización, no se dieron cuenta y creo que innecesariamente derogaron ese decreto supremo. Algunas de las personas que promovieron eso después me dijeron que se dieron cuenta que hicieron mal. Cuando derogaron ese decreto, nos quedamos sin marco normativo para promover que los sectores revisen la función de producción de los bienes y servicios públicos, como hemos hablado hace un rato. ¿Cuándo hemos vuelto a tener un instrumento? Son estos modelos de ¿cómo se llaman, Vlado? Exactamente, ¿modelos de qué? De provisión, ¿no? De provisión de servicios públicos. Sí, de provisión de bienes y servicios públicos, que lo que buscan es ofrecer una metodología para que los ministerios trabajen eso que ya se había planteado en 2009. Obviamente, puede que la metodología esté un poco más instrumentalizada que la que definimos en 2009, pero no va a producir efectos si no hay una priorización por parte de la PCM y del Poder Ejecutivo para que los ministerios retrabajen eso. ¿Y cómo pueden priorizarlo? Siendo conscientes que hoy día lo que tenemos es un gran desorden y muy poca claridad
en lo que le toca hacer a cada nivel de gobierno. Todos quieren hacer escuelas, todos quieren hacer establecimientos de salud, todos quieren hacer promoción del desarrollo agrario, pero nadie tiene claro el rol de cada uno, como decía yo, rectoría, articulación, acompañamiento. Mientras que no se trabaje con esa lógica de cadena, no se va a poder ordenar las funciones del Estado y eso reduce la rendición de cuentas, porque el ciudadano no tiene claro qué cosa tiene que exigirle a cada autoridad. Entonces, hay instrumentos, pero creo que lo que necesitamos principalmente es restablecer la claridad de lo que queremos de la descentralización. Y eso lo tiene que hacer el nivel nacional. Ahora tenemos un presidente que viene de provincias, que dice que su prioridad son nuestros ciudadanos de provincias. El presidente Castillo tiene una gran oportunidad de, primero, relanzar un debate sobre lo que queremos de la descentralización. Y segundo, reenrumbar con objetivos claros ese proceso durante su periodo de mandato. Además, estamos a puertas de 20 años del proceso, ¿no? 20 años del proceso, 20 años de la ley del canon. Este año la ley del canon, este mes de julio ha cumplido 20 años y no ha producido los efectos que queríamos, porque no está claro para qué sirve la herramienta. O sea, les exigimos que hagan infraestructura y no les damos la posibilidad de tener recursos para financiar la calidad de los servicios. Claro. Les exigimos que presten servicios públicos y no le damos herramientas para promover oportunidades económicas y hacer que los territorios sean más autónomos. Entonces, solitos estamos amarrando a los actores para que no puedan cumplir su papel. Yo creo que eso está muy ligado a una especie de cuota de poder. A la larga o la corta sientes que te están quitando una cuota de poder y eso siempre el funcionario público tiene un resentimiento a ello. Hemos sido la capital del virreinato, Armando. O sea, tenemos en nuestros genes, tenemos el centralismo como modelo, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho, Raúl, el tiempo que nos has brindado. Creo que Vlado ha tenido una salida imprevista, en cualquier momento va a regresar. Me gustaría volver a tocar el tema, es un tema muy interesante. Yo creo que, y con este nuevo gobierno, con esas nuevas visiones que puede tener, que lo ha vivido y lo ha pasado, puede darse algo, puede darse otra forma de pensamiento y puede ser interesante analizarlo. Yo, por y de repente, si me permites un segundo, ¿no? O sea, cuando hablamos de descentralización ponemos mucho el foco en la organización del Estado, en el territorio, ¿no? Pero poner más el foco, podríamos tener una siguiente conversación enfocándonos más en desarrollo territorial, o sea, algo ha salido en la conversación, pero creo que se puede desarrollar mucho más el tema de cómo conducir políticas de desarrollo territorial en un país tan diverso como el Perú. Sí, justamente eso, ¿no? Es al revés lo estamos haciendo, o sea, nos enfocamos más en cómo lo estructuramos cuando no sabemos qué debemos estructurar y por qué lo debemos estructurar. Creo que hay un problema del orden en cómo desarrollar el tema, ¿no? Como habíamos dicho, en la Unión Europea primero se vieron cómo era la fluctuación social y económica y luego normaron sobre ella. Acá estamos haciéndolo el proceso al revés, pero queremos normarlo administrativamente para luego ver si encaja con tu proceso social y económico. Creo que ahí tenemos un tema de desarrollo. No solo la Unión Europea, midemos el modelo de desarrollo económico territorial de Estados Unidos en sus orígenes, ¿no? O sea, primero soltaron a los colonos, les dieron totalmente libertad para producir riqueza y después el Estado pasó a cosechar. Después. Así es. Y los organizó en comunidades muy cohesionadas para que poner todos los incentivos en su propio esfuerzo. Y después la gran inversión vino con los ferrocarriles y detrás el Estado. ¿Y cómo los incentivó? Lo que chapes es tuyo. Exactamente. Y crea riqueza. Así fue a matar. Y una vez que ya están ahí, ahora sí, lo que chapas es tuyo, pero igual tienes que pagar los impuestos. No hay ningún problema. Exactamente. ¿No? Es toma y como tú decías, todo es temporal, ¿no? Los premios, los incentivos, si no generas un mal niño, por decirlo así, como decía un amigo mío, lo que no aprende Pepito, jamás lo sabrá Pepe, ¿no? Exactamente. Todo es un proceso. Exactamente. Yo creo que Vlado ha tenido que retirarse. Raúl, yo me quedo con dos preguntas, pero las quiero guardar para un futuro, que es ¿qué es lo que delimitaría o qué es lo que restringiría a un funcionario en tu situación? O si lo puedes hacer en un minuto, te la robo, que es
¿Qué a veces limita a un funcionario que ve estos temas cuando está en la cancha de la PCM? Porque claro, están las ideas, está el diagnóstico, sabemos o tenemos una idea de por dónde puede ir, pero los funcionarios sabemos que no siempre podemos plasmar lo que diseñamos, ¿no? ¿Qué sientes que es lo que estaría limitando a un funcionario? Y esa sería principalmente la pregunta. No sé si puede ser una respuesta corta o necesita mucho tiempo. El desorden. El desorden copa el día a día y te obliga a estar parchando, remendando retazos todos los días en miles de reuniones que hacen que quede muy poco tiempo para lo más estratégico. Hace poco conversaba con un amigo y así lo tuve que hacer cuando fui viceministro. Tienes un equipo para atender el caos que está copado en el campo de batalla, conteniendo y haciendo control de daños, y tienes otro equipo que lo pones al costado a hacer las cosas más estratégicas, como lo que hicimos del plan de cierre de brechas de Loreto, la política de gestión de riesgos, la actualización del reglamento de demarcación y organización territorial, el proyecto de ley de ordenamiento territorial, la tipología de municipios. Todas esas cosas las hacen equipos que los tienes que sacar del día a día y tienes que sacrificar a otros equipos lidiando todo el día con el desorden. Sí, pues la reunionitis, ¿no? Es un punto básico en la administración pública. Ya cerrando, creo que esta pandemia ha traído muchas cosas negativas, pero quizás uno de los puntos donde ojalá haga un crack mental es en que el funcionario público puede ejercer su gran parte de labores sin necesidad de estar en el sitio de trabajo, y eso implicaría tener reuniones que pueden adelantarse o pueden realizarse de otras formas de trabajo, ¿no? Pero si te atrevieras a delegar más competencias a regiones y municipios, el gobierno nacional podría dedicarse más a dirigir la orquesta. Pero como quiere hacer todo el tiempo, los funcionarios nacionales tienen que estar en la primera línea de batalla. Sí, y eso ocupa demasiado esfuerzo y desgasta a las organizaciones públicas. Totalmente, porque cualquier problema, quiero hablar con el ministro, ¿no? O sea, y si no es el ministro, entonces el viceministro. Entonces yo sacrifiqué mucho de las 14 horas diarias, de 7 días por semana que trabajaba, mucho lo sacrifiqué atendiendo conflictos por eso, porque tenía que contener. ¿Para qué? Para que no lleguen al premier y al presidente. Exactamente. Y entonces sacrificas a un viceministro de la PCM para contener el caos, porque el Estado no es capaz de ordenarse y no es capaz de poner las responsabilidades claramente para los ojos de los ciudadanos, donde deben de estar, cooperar más entre sus distintos agentes, de tal manera que las instituciones nacionales se dediquen más al diseño de políticas, al seguimiento y a la evaluación, y no tanto a la ejecución. Y para delegar la responsabilidad de ejecución en regiones y municipios, tienes que darles autonomía para que adapten los diseños a la diversidad del país. Si no das autonomía para adaptar la diversidad, ¿para qué eliges autoridades? Designa funcionarios. Es más barato. Sí. Y bueno, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres tener unas palabras de precierre, yo despediría el programa y agradecería. No, agradecerles, o sea, han visto que soy un poco vehemente con el tema porque tengo tantos años pensando en eso y estoy convencido que hay que jugar esa apuesta. Es una apuesta que tiene riesgos, pero hay que jugarla, y creo que en los últimos 20 años, salvo al comienzo del gobierno de Toledo, no la hemos jugado realmente. Y hemos estado haciendo un proceso engañoso que no nos conduce a nada. Muchas gracias, Raúl. Yo procedo a despedir un poco el programa. Para mí ha sido un placer estar contigo y con Vlado. Lamentablemente Vlado ha tenido que salir, pero te manda sus saludos, creo que lo ha hecho internamente también. Sí, lo ha escrito. Asimismo, quiero agradecerte por todo lo que nos has brindado, mucho conocimiento. Agradecerte por haber estado en Gestión Pública y Control en la entrevista que hemos hecho en este número 19 o en la revista. Ha sido una bonita entrevista. Ya nuestros suscriptores también podrán verla. Y quiero agradecer a Gaceta Jurídica por la plataforma, igual que habla Gaceta, también a Ñopo por estar ahí acompañándonos en esta plataforma. A la gente de Gestión Pública, al doctor Juan Jiménez, que nos permite tener este espacio,
igual que a los muchachos o a los profesionales que trabajan con nosotros, Alexandra y Eduardo Vargas. Es nuestro equipo en gestión. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias, Raúl, una vez más por acompañarnos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, más bien, adiós.